Hola, mi nombre es Irma Rojas. Yo les voy a hablar sobre la analogía del derecho o la analogía jurídica. La analogía como tal es la comparación o poner en comparación dos conceptos, dos razonamientos que no necesariamente sean iguales, pero tengan un sentido en común. La analogía del derecho, la analogía jurídica, nos habla de la comparación de dos leyes o dos normativas a las cuales no se le tiene un carácter particular para argumentar un caso en específico, cuando no hay una ley que determine exactamente o se aplique exactamente para ese caso. Podemos desglosar la analogía del derecho en dos, en la analogía legis y la analogía iuris. La analogía legis, como su nombre lo indica, es la analogía de las leyes. Es cuando no existe, para un caso en específico, no existe una ley, dado que el caso es nuevo, es un particular muy específico y no se ha dado caso antes mencionado. Este se refiere a cuando nosotros le damos razonamiento para poder argumentar una ley que tenga una laguna o un vacío jurídico en ella. Y los juristas se fundamentan en ello, en la argumentación y leyes, para crear nuevas leyes que ataquen esos o fundamenten esos casos en específico. La analogía iuris nos habla de razonar leyes que ya existen, pero que no son claras en todo y no atañen en específico esa ley. Entonces, la primera nos habla de lagunas en las leyes, leyes que no existen, y la segunda nos habla de leyes que sí existen, pero que son muy amplias o son muy vagas en ese punto en específico, en ese tema en específico. La analogía iuris tiene unos requisitos o un requisito en específico. Es que la solución debe estar inmersa en el derecho como tal, en la ley muy puntual. Podemos conseguirle razonamiento a esa ley y darle una argumentación a ese caso en particular. Como hablamos de las lagunas jurídicas no es más que los vacíos que pueden ocurrir en una ley, bien sea porque no ha ocurrido ese caso o porque fue muy vaga la explicación de ese caso o de esa ley. No fue creada en específico para ese caso, pero es la ley que regulariza o reglamenta ese tema. La integración del derecho se refiere al proceso que estudia las leyes, utilizando la analogía, para dar una futura ley o para crear una futura ley que justifique un caso en particular y así eliminar los vacíos jurídicos o las lagunas jurídicas. La integración del derecho tiene unos requisitos bien puntuales. Estos son que el caso no esté previsto por la legislación, o sea, que haya un vacío jurídico en ese momento, una laguna jurídica, que haya igualdad entre el suceso y la legislación que se está tomando como base. Me explico. La legislación de la cual estamos tomando parte para el jurista, que está tomando el jurista para darle razón a ese caso, eh, debe tener una similitud o debe estar previsto en la legislación. Y también que la igualdad entre los sucesos sea similar, muy similar en caso. Por ejemplo, una ley que no exista en el Código Civil, un artículo que no existe en el Código Civil, pero que existe regularizado, reglamentado en otra ley que sea del mismo nivel jurídico.
o sea, esté en el mismo orden o en la misma jerarquía jurídica de la ley que estamos integrando. Y que no se pierda la esencia de la ley o del derecho de la ley que estamos hablando. También tenemos principios generales del derecho. En los principios generales podemos destacar, entre los principios generales podemos destacar la equidad, la justicia, la buena fe, la jerarquía, la inocencia, entre otros. En principio, la equidad nos habla que toda sanción debe ser equivalente al hecho que se esté tratando. La justicia es que debe ser justo con respecto al hecho punible que se está trabajando o lo que se está hablando, ¿sí? La buena fe es que siempre se toma la buena fe del otro y es un principio, sobre todo en el ámbito civil, que se da como buena fe la palabra de la otra persona, sobre todo en los contratos, en acuerdos entre particulares. La jerarquía nos habla que debe estar en un orden, en el mismo orden de jerárquico de la ley que estamos utilizando. No que esté por encima ni que esté por debajo de la jerarquía a la cual nosotros estamos, de lo que estamos juzgando. Y la presunción de inocencia es que en Venezuela, por ejemplo, todas las personas se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En Venezuela, la ley penal nos habla, y el Código Civil también nos habla en su artículo 4, que tenemos que hacer énfasis o leer, entender la ley tal cual como lo quiso dar el legislador o la intención que le quiso dar el legislador a esa ley. Y que o sea, la interpretación de las leyes no puede ser en base a hechos que no tengan nada que ver con el caso. Entonces tenemos la prohibición de la analogía del derecho en la parte penal, es que nadie puede ser juzgado por un hecho o un ilícito que no esté tipificado en la ley. Entonces, algo que no es delito no se puede ser juzgado, pero sí puede ser juzgado cuando ese delito, aunque no esté en una ley específica, se encuentre dentro de los principios de las generalidades del derecho. No sé si me explico. O sea, cuando una persona comete un hecho que no está tipificado tal cual en la ley, pero sí está irrumpiendo algún principio del derecho, puede ser sancionado bajo los particulares de la ley. Bueno, en general eso es todo lo que quería dar a conocer. Muchísimas gracias.